Hola amigos y amigas de Venerables, gracias por estar aquí en este nuevo video y tenemos una invitada especial a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Israel. Un saludo para Roque, para toda la gente que nos mira. Contenta de estar en su programa, contenta de estar en el sur de Quito también, así que aquí estoy, a las órdenes. ¿Cada cuánto viene la prefecta al sur de Quito? Yo soy sureña, como varios de los chagras. Yo soy de Ibarra, vinimos hace muchos años con mi familia y gracias al esfuerzo de mis padres pudimos comprar una casa en San Bartolo, así que el sur es mi lugar natural. Y siempre estoy viniendo, mis padres viven en el sur, así que les visito siempre y cuando estoy por acá me doy un pasito por Solanda para comer las mejores salchipapas que tiene Quito, que son las salchipapas de Solanda. ¿Y cuál es su hueca preferida aquí? ¿Cómo se llama la hueca preferida que a usted le gusta aquí de Solanda? Mira, por lo general vengo a las salchipapas. Yo tengo dos cosas que vengo a hacer a Solanda. La una, hay un choclomote que vende una señora frente al parque, donde está en la iglesia, que es un choclomote espectacular. Entonces vengo al choclomote y vengo a las salchipapas. Esa es mi rutina cuando llego a Solanda. Siempre hago ahí una paradita. ¿Y cuál es el barrio especial al sur de Quito que a usted le gusta más? Mira, les decía que me gusta mucho Solanda porque Solanda es uno de los barrios que tiene vida hasta muy tarde, entonces vos puedes encontrar comida, si quieres un pollo puedes comer el pollo, las salchipapas que le estoy haciendo tanta fama, los locales de venta de ropa, de accesorios siempre están abiertos hasta muy tarde, siempre hay vida en la Jota, siempre hay mucha vida en la Jota. Pero obviamente como soy de la ciudad de la Casas Quito, en San Bartolo también mi corazón está allá viví mi juventud, mi adolescencia, así que siempre volver a su casa, al barrio donde uno creció, es como que lo que más te arropa y lo que más te motiva, ¿no? ¿Y las volquetas del Consejo Provincial sí pasan por el sur? Mira, yo creo que esa pregunta que me haces es la pregunta que tiene que ver con el famoso caso de Rebelión. Y a mí me encanta que me hagas la pregunta porque no sé si ustedes saben, porque ese es el relato que no contaron los medios de comunicación, que se inventaron esta historia, porque ¿cómo empieza el relato? El relato empieza en una noticia de la red social. Sale de la red social, los medios de comunicación masivos lo hacen noticia y la noticia se queda en el imaginario de la gente. Mira que todo el mundo me pregunta por las volquetas. Lo que no dijeron es que las volquetas tienen GPS. Claro. Y el informe que además es materia de discusión en la Fiscalía, porque fue parte del proceso, el informe señala que las volquetas nunca estuvieron en las manifestaciones. Entonces a mí me encanta que me hagas la pregunta de las volquetas porque me permite comentarles a ustedes y comentarle también a la ciudadanía que nos mira que ese es parte de lo que fue el encuadre de Rebelión y obviamente esta persecución que a mí me costó 72 días de prisión, que me costó, yo me atrevería a decir más que en lo personal, sobre todo a mi familia, un dolor muy profundo, ¿no? Porque a veces piensan que los políticos somos los políticos, pues, pero los políticos tenemos madre, tenemos padre, tenemos hermanas, tenemos sobrinos y hay gente que se duele de lo que nos pasa, ¿no? Entonces fue un capítulo de mucho sufrimiento. Y hablando de del paro, ¿cree que fue un intento de golpe de Estado? Yo creo que no. Yo creo que fue una protesta espontánea, ciudadana, que es muy difícil que se la pueda adscribir o capitalizar a una fuerza política exclusiva. Incluso al movimiento indígena que se ha reivindicado como quienes convocaron las revueltas de octubre. Yo creo que fue una expresión muy popular porque esto es bien simple. ¿Por qué salió la gente a las calles de Quito y del país? Porque nos subieron 120% la gasolina. Entonces, en cualquier lógica, vos dices, si me va a costar más, si todo me va a costar más, si me va a costar más el transporte, si me va a costar más la comida, la gente salió a las calles. Entonces, creo que no fue un intento de golpe de Estado, creo que fue una protesta ciudadana que sin duda tomó los tintes que tomó con una represión policial tan violenta, tan virulenta, que al país le costaron 11 vidas, muchos ciudadanos perdieron sus ojos, muchos ciudadanos fueron agredidos y lastimosamente hasta la fecha no existe respuesta para eso, ¿no? Para las víctimas y para los familiares. Sin embargo, ayer fue, esto es de ayer, ¿no? Fue el juicio político a María Paula Romo.
¿Qué reflexiones salen de ese lado del despido de María Paula Romo del Ministerio de Gobierno? Porque además fueron compañeras en un punto, ¿no? Compañeras de asamblea y de bloque, me parece. Fuimos compañeras de asamblea, de bloque, y compartimos también otro espacio que no sé en dónde se quedó, porque fuimos integrantes del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Y, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pregunto es por qué bajo la administración de María Paula y del Ministerio del Interior que ella presidía hubo tantos femicidios y aumentaron tanto los femicidios. De lo que va del año, 101 femicidios han sucedido. Entonces no entiendo dónde se quedó el discurso de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Mira, primero decirte que yo creo que finalmente las denuncias constantes y permanentes de un manejo inadecuado de la relación Ejecutivo-Asamblea Nacional se vieron reflejadas, y yo creo que la votación da cuenta de el estado en el que los distintos bloques miraban la conducción de este ministerio que lleva la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así que creo que fue parte de lo que representa la gestión del gobierno de Moreno. Yo creo que sin duda el rol de María Paula con la misma asamblea fue un rol nocivo permanentemente. Primero con la prebenda y luego con la extorsión. Y yo creo que eso fue lo que detonó en este juicio político, que además se intentó parar por varias veces y que... Varias veces se pararon el juicio político varias veces, y finalmente el desenlace que lo vimos antes de ayer. Esto en un país que a las mujeres les cuesta tanto llegar al poder, ¿cómo deja el papel de María Paula Romo en el poder a las mujeres? O sea, les cuesta tanto llegar, y cuando llega una mujer a un puesto con tanto poder, hace lo que hace. ¿Tú crees que les va a costar o que dejen mal posición a las mujeres que llegan al poder? Mira, esta es una reflexión súper importante, porque primero creo que no por el hecho de ser mujeres, las mujeres que hacemos política, reivindicamos los intereses de las mujeres, reivindicamos la agenda política de las mujeres, o estamos vinculados con los sectores que más lo requieren y más lo necesitan. O sea, el hecho de que una mujer esté en política no necesariamente significa que está comprometida con esta agenda de reivindicación de las minorías, de las mujeres. Entonces, creo que es importante hacer esa diferencia. No todas las mujeres que hacemos política representamos a todas las mujeres. Hay distintas posturas políticas, distintas posturas ideológicas, y creo que eso hay que saber diferenciar también en las mujeres que hacemos política. Sin duda nos cuesta llegar, y algo que yo siempre lo repito, y tal vez lo puedo decir desde mi experiencia. Mira, yo fui 2 veces asambleísta, fui coordinadora de mi bancada en un momento en donde éramos una bancada minoritaria, que era muy difícil llevar acuerdos con las otras bancadas. Luego fui coordinadora de bancada en una bancada de 100 legisladores, de 137, que fue otro rol el que jugamos. Después tuve que renunciar, dejé mi cargo como asambleísta, renuncié para ser ministra de Gestión de la Política. Y te digo, el Ministerio de la Gestión de la Política es el que llevaba la relación con la Asamblea, con las organizaciones sociales. Lo que no nos puede pasar a las mujeres es que nosotros perdamos nuestra naturaleza de lo que creemos, de lo que pensamos, para poder sostener y defender un cargo. Yo creo que nosotros no debemos ni masculinizarnos, ni debemos asumir posturas distintas a nuestra naturaleza para poder ejercer el poder. Yo creo que, ¿qué se espera de las mujeres en el poder? Se espera una política más amplia, vos esperas una actitud distinta, diferente, y creo que ese es el rol que tenemos, ¿no? Que tenemos que jugar. ¿En algún punto de su relación dejó de cruzarse mensajes con María Paula Romo, o nunca tuvieron contacto después de su ruptura y que María Paula asuma el poder con Moreno y que los correístas... Mira, cuando María Paula dejó la bancada, siguió siendo legisladora, manteníamos la relación como cualquier colega. Nunca he tenido una relación cercana, yo nunca fui de los ruptura, no tuve una relación cercana con este sector, por lo tanto no teníamos una relación así como para decirte, uy, nos dejamos de hablar y ya, no. ¿Se salieron del grupo de WhatsApp? Claro, no, nunca tuvimos una relación tan cercana como para decir, te bloqueo, no, nunca tuvimos relación, y no hemos vuelto a tener diálogo desde que dejó la asamblea, ¿no? Para bajarle un poco el tono, ¿cuál es el cantón preferido de Pichincha de
de Paula Pavón? Me pones difícil porque además si ustedes me escucharon hace un momento y tomaron atención, siempre me muevo por el tema de la comida, porque yo soy súper comelona y me encanta la comida. Entonces me encanta Rumiñahui, me encanta toda su oferta turística, me encanta irme a comer un hornado en Rumiñahui, pero asimismo disfruto muchísimo de estar en Cayambe, de irme a tomar un chocolatito con unos buenos bizcochos, con un buen queso de hoja. Me encantan las lagunas de Mojanda de Pedro Moncay, o sea, me apasionan. Y el noroccidente, que me gusta decirlo más bien el Chocó andino, me encanta, me fascina. Las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, comerme una fritada de Nanegalito, bajar a Pacto, me encanta, me gusta mucho. Y los bancos, que tienen sitios maravillosos, ¿han ido a la Cascada del Amor en los bancos? Tienen que ir a la Cascada del Amor. Además, les cuento que San Miguel de los Bancos es el Cantón del Amor. ¿Sí saben por qué? ¿Por qué? Porque su cantonización es el 14 de febrero, entonces el Cantón del Amor. Entonces hay la Cascada del Amor, así que yo le recomiendo a la gente que me escucha que vaya a visitar San Miguel. Y tienes también Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, que tiene unos lugares lindísimos, así que disfruto mucho de la provincia, realmente la vivo. ¿Usted va a menudo a la Cascada del Amor? No voy a menudo a la Cascada del Amor, no, porque imagínate con el poco tiempo que tengo, pero me gusta Aquí, también visitar la provincia. Mi novia va a estar herida porque hubiera querido que diga Puellaro seguramente. ¡Oh! Oye, pero te digo, la ruta escondida, porque esa es la parte de las parroquias norcentrales de Quito, es maravillosa. Puellaro, Perucha, Chavespán, Batahualpa, San José de Minas, los mejores aguacates. En Puellaro puedes ir a comprar los huevos, que yo recomiendo, son los mejores huevos de la provincia. Es lindo, realmente la provincia es maravillosa, es encantadora. Y se puede reconocer, no sé, hay gente de Puellaro que puede reconocer si un huevo es de Puellaro. Eso dicen. Eso dicen, o sea. Eso dicen en Puellaro. Ajá, sí. Que puedes reconocer un huevo de lejos si es de Puellaro o no es. No sé. Oye, y en Puellaro estamos inaugurando la próxima semana nuestra tienda Pichincha. Hace un momento yo les hablaba de la tienda Pichincha, es parte de la política que estamos llevando para lograr reactivar económicamente, productivamente a Pichincha. Y lo que estamos haciendo es con las asociaciones de economía popular y solidaria que ofertan sus productos, por eso les decía, su cerveza, su chocolate, pueden ofrecer en nuestra tienda Pichincha, porque el problema es la comercialización. Nuestros compañeros productores, agricultores ya tienen dificultades para darle un valor agregado al producto, pero lo más grave es que no tienen espacios de comercialización. Entonces estamos abriendo una tienda Pichincha en Puellaro justo frente al parque, así que les invitamos. Y con el tema de la agricultura y la pandemia también ha habido un golpe fuerte, ¿verdad? Para todos los agricultores de Pichincha. ¿Cómo lo considera usted y cómo ha manejado este lado? Mira, primero quiero decirte que nuestros agricultores no pararon en la pandemia. De hecho, en plena pandemia y en el confinamiento, cuando uno de los problemas fue el alimento, nosotros generamos una relación con ellos para que las canastas que entregamos a las personas vulnerables que no tenían cómo resolver el tema de la comida y el alimento, sea con nuestros pequeños agricultores. Entonces generamos estas cadenas y nuestras canastas, como le llamamos la canasta solidaria, fue una canasta muy bien puesta. No compramos a las grandes tiendas, te digo, porque nuestro interés era dinamizar la agricultura y la economía. Existe una recesión en la provincia. La provincia ha sido una de las que más afectadas económicamente se encuentra, en donde más desempleos existen. Mira, esta ley humanitaria que aprobó la Asamblea Nacional fue lapidaria para varios sitios del país, pero para Pichincha gravísima. Todo el despido que se dio, por ejemplo, en sectores de fábricas, de la industria, de los florícolas. Entonces hay una afectación general y sin duda los agricultores también están siendo afectados. Así que desarrollamos un programa muy lindo a propósito de lo que me cuentas, que fueron nuestras ferias agroecológicas, que además las mantenemos, y este mes vamos a entrar y a hacerlo en Quito. Lo hicimos en estadios, hicimos que los pequeños productores, con todo el distanciamiento del caso, porque estás en un estadio, entonces pones tu mesita con todas las medidas de bioseguridad, vendes los productos. Así que
que yo les recomiendo que puedan visitar nuestras ferias agroecológicas. Cayambe y Pedro Moncayo tiene unas muy lindas, vos puedes ir, además encuentras todo. Encuentras un buen maíz, encuentras un buen cuy, lavadito, peladito, listo para que te lleves, encuentras una buena harina, encuentras cebolla de primera calidad, las hortalizas casi todas agroecológicas, encuentras un buen queso, yogur que se está produciendo. Entonces hay una oferta muy grande que estamos tratando de activar y sobre todo dándoles espacios de comercialización. La gran dificultad es que tú produces y mientras el intermediario es el que se lleva todo, vos compras aquí en la ciudad carísimo y el afectado es el agricultor. Por eso estos espacios alternativos de comercialización son importantes. Vamos a otro tema ya más pesado. ¿Se considera Paola Pavón o se considera en algún punto perseguida política? Mira, me considero perseguida política y te quiero explicar por qué. Primero, yo tomé la decisión a los 3 meses de ser ministra de Moreno de renunciar. Siempre supe que esa renuncia les incomodaba. Nunca me imaginé que iba a tener un costo tan alto para mí. Y han sido 3 años muy fuertes, 3 años en donde no hemos podido, por ejemplo, tener nuestra organización política. Yo en persona intenté lograr que el Consejo Nacional Electoral nos entregue nuestras firmas, nos reciba nuestras firmas para poder tener partido político, no nos dejaron. He visto cómo el Estado y las instituciones del Estado se han prestado para esta persecución. Y después el caso de Rebelión, que es un caso sin pies ni cabeza. Y un caso que lastimosamente ha sido reservado, porque si no fuera reservado, yo podría comentarles una serie de incongruencias, como por ejemplo lo de las volquetas que les comenté hace un momento, que tienen GPS y que el reporte dijo que las volquetas nunca estuvieron en las manifestaciones. Imagínense, me culparon de rebelión armada. En más de 7 allanamientos no encontraron ni una catapulta, ni una catapulta. O sea, entonces después dijeron que no era una rebelión armada, que era una rebelión. Reformularon cargos. El mejor arraigo que yo tenía era ser prefecta, era autoridad. Yo dije, estoy aquí, me voy a quedar aquí. Sin embargo, tomaron una medida de último ratio, que fue la prisión preventiva. Por 3 ocasiones solicité que me revisen la medida. Presenté todos los arraigos necesarios, pero obviamente había un interés de por medio. Sacarme de la prefectura, que pierda la prefectura, porque también ya no tenía más posibilidad de extender mi licencia. Claro, no podía tener más licencia. Era evidente que querían ir por la prefectura y ha sido un proceso súper duro y doloroso ver cómo no hay justicia. Es una de las mayores frustraciones que tengo, porque tú acudes a un juez, esperas que haya racionalidad. Entonces ha sido un proceso muy duro. Entonces sí, me considero una perseguida política. Pero en este caso siempre alguien dice yo no fui. En toda circunstancia, en esta situación, Virgilio Hernández también está siendo procesado, usted está siendo procesada. El caso es, digamos, que no se puede ver a la luz pública, pero algo de responsabilidad en esos días, ninguna. O sea, te digo absolutamente ninguna, porque hay roles. Te digo con plena honestidad, Israel, si yo no habría sido prefecta y habría sido una ciudadana común y corriente, como en otras ocasiones, posiblemente habría estado en las calles, como estuvieron muchos de los ciudadanos que me miran. Y son ciudadanos que no fueron llevados por ningún partido político, sino que quisieron salir a protestar. Pero hay roles, y mi rol era mantener el orden en la provincia, controlar el orden en la provincia, habilitar las vías que a mí me tocaban habilitar, estar pendiente de la movilidad en Pichincha. Y te digo algo más, porque conocíamos de los seguimientos extrajudiciales. Durante todos esos días yo no salí de mi casa. Y obviamente los seguimientos extrajudiciales saben que yo estuve en mi casa. Entonces te digo, no hay ninguna responsabilidad. Yo he sido procesada por 3 tweets. ¿Cuál fue mi primer tweet? Mi primer tweet fue que pare la violencia, porque me había enterado en la mañana que un dirigente de uno de las juntas de riego más grandes de Pichincha, la Huanguilquí Porotó, que está en Cayambe, fue agredido y fue herido violentamente. Imagínate, yo pido públicamente que pare la violencia y soy procesada por rebelión.
Después, el siguiente tuit, cuando yo abrí mi expediente que me dieron después de más de 24 horas de estar detenida sin fórmula de juicio y sin saber por qué me estaban deteniendo, el segundo tuit que me encuentro es un tuit en donde yo defendía la libertad de expresión porque nos quisieron cerrar Pichincha Universal. Pichincha Universal es una radio pública del gobierno provincial, yo presido ese directorio. ¿Qué tenía que hacer? Defender la radio del gobierno de la provincia de Pichincha, pero sobre todo responderle a la audiencia de Pichincha Universal. ¿Qué me iba a decir Pichincha Universal? Prefecta, están cerrando la radio, pronúnciese. Me pronuncié. Y el tercer tuit es cuando yo recibo la amenaza del presidente Moreno y de la ministra Romo y les digo, ojo, fiscalía, estoy aquí, no me voy a ir. Cuando ustedes necesitan que yo dé alguna declaración, voy a estar aquí. Así que aquí estoy a su disposición. Eso es lo que consta en mi expediente. Y luego hubo una réplica de María Paula Romo también, creo que le contestó el... Claro, diciéndome, señora, espere, ya vamos, espere que terminan las manifestaciones y vamos por usted, ¿no? Entonces, imagínate, una ministra de Estado que hace pública su voluntad de ingerir a la justicia, que lo hace de manera pública, que no tiene el menor rubor de decir voy a intervenir y voy a pedir que se le aprecie a usted. Entonces, tú me decías hace un momento, no hicieron nada, te puedo decir, Israel, viéndote a los ojos, no soy responsable del delito de rebelión, no causé una rebelión, mi intención no fue un golpe de Estado, porque además te hago esta reflexión. Yo hago política más de 20 años. Creo en la política, creo en la democracia, creo que las diferencias se resuelven en las urnas, creo que los ciudadanos a los políticos y a las políticas nos premian o nos castigan en las urnas. Lo mío ha sido la política, nunca fue ni los grupos armados ni los grupos subversivos. Yo creo en la política, así que yo tenía claro y además siempre tuve claro que este régimen que le ha hecho mucho daño al país, este régimen que deja muchos desempleados, que le ha costado muchas vidas porque no pudo procesar y manejar la pandemia de forma adecuada, que ha despedido médicos, que ha despedido enfermeras, que ha despedido profesores, este régimen que nos ha hecho mucho daño tenía que ser cambiado en las urnas. Y por eso vengo insistiendo, que nos dejen participar en elecciones. Imagínate, hasta el día de hoy, el binomio de mi organización política no ha sido calificado. No ha sido calificado, no hay argumento para que no lo hayan calificado. El argumento es que nos tienen miedo y que obviamente saben que nosotros somos una fuerza política muy fuerte y muy importante para el país. Desde aquí, nosotros también creemos en la democracia. Arauz, te esperamos. Aprovechamos para hacer una invitación cordial a que venga Andrés a una entrevista así. Voy a verle el domingo. Ya. Voy a verle el domingo al Andrés y le voy a decir, no puedes perderte, tienes que ir y además tienes que estar en el sur y tienes que ir a Solanda. Pero eso sí, porque toda la casa. ¿Conocerás Holanda? Sí. El Andrés es un joven, porque además tiene 35 años. 35 años. El Andrés es un guambra además de barrio, de estar. Te esperamos aquí. Sí, por supuesto. Ya vamos a preguntar si has comido en las papas de Solanda, ¿no? Ojalá venga. Lo buscamos, no lo hemos conseguido. Tú dices, claro, no hay justicia, ¿verdad? Pero un poco la justicia está funcionando a la política. ¿No pasó lo mismo en los 10 años de Correa? ¿No te da la impresión también de que a veces el legislativo o lo político metió la mano a lo judicial? Mira, yo te puedo decir que sin duda pudimos haber cometido errores, pero que haya una orientación de tener todo un Estado controlando y persiguiendo. Tener todo un Estado que funciona a propósito de la prebenda, te digo con contundencia, no. Y la otra cuestión que me parece importante reflexionar, Roque, con tu pregunta, es que aunque hubiera sido así, 2 errores no hacen un acierto. Y nosotros no podemos justificar y decir, porque esto estuvo así, entonces que hoy haga eso, o lo que no quisiera, y es por lo que lucho todos los días, es que yo diga, porque a mí me persiguieron y porque hoy estuve presa y fui injustamente apresada, en el futuro quiero que esto le pase a tal persona. Porque creo que el odio no construye. El odio no construye, el odio destruye, el odio hace que un país retroceda. Yo tengo una ventaja que proceso bien, tengo mucha resiliencia y te puedo decir que el odio no me motiva y que estoy clara, muy clara después de haber visto cómo este país, que era un país que estaba en crecimiento, que estaba avanzando, que no nos podía gustar a todos, que a unos nos gustaba más, a otros un poquito menos, pero lo que la gente me dice en la calle, sí, estábamos mejor. Es verdad que estábamos mejor, la gente nos reconoce en la calle y me lo dicen de frente. Lo que no quiero es que
tengamos 4 años nuevamente de persecución y de odio. Si hay algo que queremos nosotros es parar eso. Claro, pero también hay que reflexionar, por ejemplo, casos como Edison Cosío, los 10 de Lununcoto, que digamos son casos emblemáticos, que hay un tema de que, digamos, no se trabaja la justicia con odio, pero también por el mismo hecho de que son casos que quizá afectan a cierto estado, se trabaja lento y no hay justicia. No existe resolución de casos, que hasta el día de hoy no hay. O como, por ejemplo, que resolvieron la casación de Correa en 15 días para que no sea candidato, que ahí tú ves que hay en algunos casos dilación, que no lo quieren tratar, y en otros apresuran. Por eso es tan importante, Israel, tener instituciones sólidas. Pero sabes que, y a mí este debate me gusta mucho porque las instituciones no son entelequias. No es una mesa, no es una mesa, no es un vaso, no es una cámara. Las instituciones las hacemos las personas. Y por eso yo sí creo que es importante trabajar mucho sobre las personas y saber quiénes van a estar en esas instituciones y lograr tener una carrera judicial. Y porque lo he palpado, o sea, yo hablaba de la judicialización de la política y decía, mira lo que le pasó a Lula, y a veces hablaba de lo que le pasó a Cristina, y hablaba de lo que le pasó a Correa, pero haber vivido en carne propia y haber sido víctima de la judicialización de la política, lo que a mí me motiva es pensar en que un Estado requiere una justicia que pueda ser este árbitro, porque sin duda la política y el poder está ahí. Vos necesitas a alguien que le diga, tiene que parar, basta, hasta aquí, tiene que parar, y tiene que haber justicia, y para eso hay una constitución, y para eso hay unas leyes, y eso es lo que queremos que se respete el principio de inocencia, que se respete el debido proceso para todos, es decir, los principios generales del derecho, y ese es un gran reto que tenemos como sociedad. Claro, pero como comentan, digamos, las instituciones le hacen las personas. ¿Quién nos garantiza que eso va a ocurrir, que exista estos principios de derecho en los próximos gobiernos? Porque las personas son las que manejan, son políticas, son ideologías. ¿Quién nos puede garantizar aquello? Yo te digo que siempre en democracia es muy difícil tener esas garantías. No te puedo firmar en un papel y decir, mira, el futuro va a ser así. Pero yo creo, y creo también en algo que para mí es importante, en la sabiduría del pueblo. Posiblemente esa es una diferencia que tenemos con los sectores de derecha de este país, que menosprecian la capacidad que tiene un pueblo. Yo creo en el pueblo, yo creo en la capacidad que tiene la gente de decidir. Yo por eso creo en la democracia, porque el poder que tiene el ciudadano a través de su voto es muy importante. Y para mí la democracia se basa en eso, en que el ciudadano puede escoger. Entonces, tú me dices cuál es la garantía. Yo creo que la garantía es también trabajar sobre eso, en cómo educamos a nuestro pueblo, cómo formamos a nuestro pueblo, cómo generamos estos valores democráticos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para que entendamos esto y podamos diferenciar qué está bien y qué está mal, ¿no? Dices que no hay cómo firmar en el futuro que la justicia va a ser independiente. ¿Crees que podrías tú afirmar o firmar un papel donde dices que la justicia en los años de Correa fue inocente y fue justa y no metió mano? Mira, te decía hace un momento, Roque, yo puedo decir que sin duda pudo haberse cometido no errores nuestros, sino errores de la administración de justicia. Por ejemplo, tú decías el caso de Lununcoto. A mí el caso de Lununcoto me pareció una aberración. Pero que nosotros, como gobierno, estemos manejando la justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, para perseguir, para dañar, te digo, eso no pasó en nuestro gobierno. Y lo digo de forma expresa porque además yo fui la ministra de Gestión de la Política. Que yo haya cogido un teléfono y llamado a decir, vea juez de ni sé dónde, por favor, atiéndale a la señora, jamás. Te digo, y te estoy diciendo, no porque me lo contaron, porque yo ejercí el poder. Yo fui parte de ese gobierno, así como fui parte del gobierno de Moreno y dije, gracias, renuncio, me voy. Yo no quiero eso, no quiero ser parte de eso. Y tomé la decisión de dejar un ministerio que era muy fuerte, que tenía mucho poder, pero ese poder no quería, ese poder no me servía. Es que claro, por ejemplo, con estas palabras a mí se me vienen un montón de casos de los 10 años del gobierno de Correa, donde se ven similitudes en su accionar, tanto la justicia con Se me viene el caso de Chuquiseven, donde fue creo que 48 horas, donde se dio una sentencia. Entonces, claro, es muy
complicado aseverar de que la justicia va a ser independiente, creo que con este gobierno y con los que vengan. Creo que hay que tratar, y te digo, ¿cuál es nuestra experiencia? Nosotros como organización política, que hemos sido víctimas de esa violencia. ¿Para qué queremos llegar? ¿Para qué queremos que Andrés sea presidente el próximo 7 de febrero? ¿Para qué? Para cambiar eso. Porque te decía, a nosotros no nos motiva el odio. Nosotros no queremos llegar para decir vamos a seguir persiguiendo al régimen de Moreno que está saliendo ahora y a todos los... Eso no está en nuestro radar. No está en nuestro radar. ¿Sabes por qué no está en nuestro radar? Porque o perdemos tiempo en esa lógica de la persecución o nos dedicamos a salvar este país. Mira, yo siempre repito esto. Si nos habrían perseguido menos, algo habrían hecho. No han hecho una obra. No han hecho gestión. O sea, no han hecho gestión, te digo, no hay nada. Nadie defiende a O sea, Moreno aquí. te digo, 4 años que se han pasado en blanco. Entonces, con la crisis económica que tiene el país, ¿a nosotros qué nos interesa? Llegar y activar todo el aparato productivo del Ecuador. Nos interesa generar empleo, nos interesa seguir creciendo porque la pandemia no ha parado. Imagínate si no habríamos hecho los hospitales. O sea, habría sido terrible si no habríamos hecho los hospitales en el tiempo de Correa. Pero eso no es suficiente. Necesitamos pensar ¿en qué? En la vacuna. Ya no está pensando. Entonces, si tú me dices, en su agenda está como primer ítem el odio, te digo, olvídate. No está el odio. Y mira Bolivia. Bolivia es un ejemplo tan lindo porque Bolivia vivió el odio encarnizado, vivió la persecución desde el golpe de Estado de diciembre y mira el resultado en las urnas. O sea, son 25 puntos de diferencia en donde les dicen, ustedes que implementaron la política del odio no nos sirve, porque por odiar no se dedicaron a atender la pandemia. Entonces, ¿qué lección nos queda a nosotros como políticos y como políticas? Que hay que ocuparnos de lo que le interesa a la ciudadanía. ¿Tú crees que a una persona que no tiene trabajo, que ha perdido su empleo, que su hijo está enfermo, que está en pandemia, le preocupa que la señora Romo le persiga a la señora Pavón? Por Dios, es lo que menos le preocupa. Le preocupa que le resuelvas su problema de sobrevivencia en el día a día. Entonces, en el próximo gobierno, en el caso de que Arauz llegue a la presidencia, no va a existir ese tipo Vamos de a hacer persecución. gobierno. En el caso, no sé, democracia. Bueno, es Si que a nos vos te quieren, toca no, ese rol, yo tengo que decir eso y tengo que además promocionar a mi candidato sí, es y verdad. decir que Andrés Arauz está en la Claro. 1 por si acaso. Entonces, cuando gane Andrés Arauz, Aquí. según Paula Pavón, no va a haber persecución, porque se me viene, cada frase que usted se me viene algo así. Una frase que siempre repite Rafael Correa en Twitter, que es sin odio pero con memoria. No logro entender eso. ¿Cómo es sin odio pero con memoria? ¿Cómo se entiende eso a partir de lo que me está comentando ahorita? Mira, te digo sin odio, pero con memoria. Memoria de lo que ha pasado. Por ejemplo, a nosotros nos interesa tener memoria para llegar y darnos de baja esa ley humanitaria. ¿Ya? O sea, para eso necesitamos memoria. Mira lo que está pasando. Hace 3 días estuve en Calderón. Ujú. Y un señor me cogió la mano y me dijo, vea prefecta, gane y resuelvan lo de la ley humanitaria. Y a mí me sorprendió porque dije en Calderón que esté registrado lo de la ley humanitaria. Está tan registrado porque les votaron de los trabajos, les votaron sin jubilaciones, les votaron con una precariedad total. O sea, ha sido durísimo lo que ha vivido el país. No podemos no tener memoria. Claro que queremos tener memoria. Memoria para recordar que estábamos mejor. Yo te puedo decir, hace 5, 6, 7 años estábamos mejor y la gente que me escucha va a sintonizar, porque tenías a gente que estaba trabajando, tenías un país que estaba creciendo. ¿Qué me dicen los mismos empresarios? Teníamos estabilidad y podíamos vender y podíamos trabajar. ¿Qué me dice el sector del turismo? O sea, ¿qué tenemos que reconocer con ustedes? Que el país creció, que se respetaba al Ecuador, que había un interés por venir a conocer el Ecuador, que teníamos la dignidad y el orgullo de ser ecuatorianos. No está en plata. Teníamos dinero. O sea, tenemos un montón de dinero porque llega la crisis de los commodities en el 2013 y de ahí empieza todo como que decadencia porque... Mira, yo te quiero decir que nosotros incluso tuvimos que enfrentar la crisis del 2008, que fue una crisis muy difícil, muy dura. La forma es cómo procesamos y cómo manejamos esa crisis y también cómo utilizamos los recursos del Estado. O sea, cómo utilizamos los recursos del Estado. Eso fue fundamental, porque además en una economía dolarizada no solamente cuenta el dinero que ingresa al aparato público y se gasta, sino cómo dinamizas la economía. Había circulante, independientemente de que haya recursos del Estado, había circulante. La gente te dice, es que yo vendía. Ve lo que te dice un taxista, que es súper simple. Un taxista dice, vea, yo antes me hacía $450 a la semana. Ahora estoy en los $75.
Eso te dice un taxista. Porque antes vos salías con tu taxi, ibas a taxiar, te paraba la gente, te hacía una carrerita, otra carrerita. Dime hoy, ¿quién tiene un $1.50? Si a veces no tenemos para comprar la mascarilla. O sea, la situación que vive el país es muy dura, muy difícil. Entonces, no solamente es esto de que había plata y que hubo el boom del petróleo. Pero además te digo, lo del petróleo es determinante, porque nosotros renegociamos la forma. El 80% se llevaban las empresas transnacionales. Nosotros dijimos, un ratito, esto va a ser a la inversa. Entonces, esos mismos recursos fueron utilizados y manejados de una manera distinta. Y la obra pública que también dinamiza, porque la obra pública te generó trabajo para las empresas. La semana anterior iniciamos ya las obras del Plan Vial Valle de los Chillos, fase 2. Estamos haciendo 3 obras importantes, son 7 millones de inversión en tiempo de pandemia. Me reuní con las empresas que ganaron los contratos, con quienes ganaron la fiscalización, para decirles, bueno, nos van a cumplir los plazos, necesitamos que sea el material adecuado, queremos que esto termine en marzo, que trabajen en los temas de socialización. Y ese fue un espacio en donde me permitió conversar con ellos y nos decían, vea, prefecta, sí puede ser que a muchos no nos gustaba Correa y no nos gustaba su gobierno, pero hay que reconocer que había obra, pues, que teníamos trabajo. Ahorita estamos con 150 profesionales que están trabajando. Estamos muy contentos porque tienen trabajo. En un momento donde hay un pare, hay una recesión de todo, tener trabajo es en este momento lo que más requiere y demanda la población. Y esa es, digamos que, la labor que se le traspasa a su candidato, Andrés Arauz. ¿Qué tal? ¿Cómo es su relación con Andrés Arauz? Bueno, primero nos queremos mucho, tenemos una relación de compañeros muy cercana, muy querida. Yo respeto mucho a Andrés, aprendí mucho de Andrés el tiempo que fuimos compañeros. Él como parte del Ejecutivo y yo como asambleísta, trabajamos mucho varios temas y ahí tuvimos una relación muy cercana. Y después fuimos compañeros en el gabinete, entonces tenemos una relación muy estrecha, muy cercana, y yo confío muchísimo en Andrés, porque Andrés tiene 2 elementos que para mí son claves. Andrés es joven, tiene 35 años, es sangre nueva. Yo creo que el país necesita sangre nueva. Yo quiero ver un presidente que se esté moviendo por todos los cantones, por todas las parroquias, que vaya a la Amazonía, que al día siguiente esté en la costa, que vaya a la sierra, ver un presidente activo. Y Andrés tiene esa juventud y por eso me gusta mucho. Pero al mismo tiempo que es joven, tiene experiencia. Y yo creo que Andrés representa lo que somos. Bueno, yo ya estoy más viejita que son ustedes, tengo que decir que son una de las generaciones más preparadas que tiene el Ecuador. O sea, esta es una generación en donde hemos hecho un gran esfuerzo los jóvenes por ir a la universidad, por aprender idiomas, por tener una maestría. Eso también fue parte de nuestra propuesta de la revolución del conocimiento. En nuestro gobierno fue uno de los momentos en donde hubo familias pobres que por primera vez mandaban a sus hijos a la universidad. Esto fue un cambio enorme, o que puedas acceder a una beca y poder estudiar. Entonces yo creo que Andrés cumple estos 2 requisitos. Tiene mucha juventud, tiene experiencia, conoce lo público y lo suyo es la economía. Lo suyo es la economía y por eso nuestra obsesión es activar el aparato productivo y generar empleo. Antes de seguir con Arauz, para no dejarle en el aire una pregunta que yo tenía de la persecución. ¿Cómo son los días en la cárcel? ¿Qué es lo peor que tiene la cárcel? Verás, tengo que decir una frase que a mí me encanta mucho. Es una frase de Almodóvar. Y yo la repetía mucho después de que salí de la cárcel. Siempre he creído en la bondad de los desconocidos. Esta es una frase que Almodóvar utiliza en uno de sus personajes en Todo sobre mi madre. No sé si han visto esta película, que es maravillosa. Y cuando yo llegué a la cárcel, sentí la bondad de los desconocidos. Yo tuve un muy buen recibimiento por parte de los guías penitenciarios, de la misma policía, de los mismos privados de libertad. Yo nunca sentí una actitud hostil, osca. La actitud hostil y osca, como siempre digo, el día de mi allanamiento, que fue un allanamiento con un uso excesivo de la fuerza. O sea, imagínate que tú estés en una habitación, en tu habitación, que entre un policía armado, así como Robocop, te apunte, yo queriéndome sacar la pijama. Te digo, fue una cosa traumática. Pero desde el momento en que la Fiscalía dejó de tener el rol y pasé al sistema de privación de libertad, la situación fue distinta, fue otra. No tanto te puedo decir de la cárcel como tal. Parte de esta persecución fue que hubo una intención de aislarnos.
Entonces yo estaba en una celda en donde mis compañeras de celda salían a las 7 de la mañana y regresaban 9, 10 de la noche porque ellas tenían actividades de trabajo, de limpieza en la parte administrativa, y había un restaurante que se llama El Tomatito que atendía ahí. Yo pasaba sola. A mí me tuvieron encerrada en una celda de este espacio, así. No tuve posibilidad de recibir solo 72 días que estuve presa. No me dieron patio porque me decían, por su seguridad usted no puede salir, entonces tiene que quedarse aquí. Entonces yo caminaba por un pasillo así 1 hora al día, y no hablaba con nadie, porque además cada vez que alguien se me acercaba, la orden era que no pueden hablar con la detenida, policía retírese, guía retírese, PPL retírese. Entonces te puedo decir que fueron días de estar sola, ¿Qué hacía? No había Jorge Glaser. Verás, esa es otra de las cosas súper dolorosas, te digo, porque Jorge está confinado, Jorge no habla con nadie, Jorge no le permiten hablar con los guías, con los policías. El mismo cuento que te tengo, está solo, bajo su seguridad. O sea, imagínate que te encierren en una celda y estés solo y ya no tengas contacto con nadie más. No tienes contacto con nadie más. Estuvimos en la misma área, pero el mismo hostigamiento. Cuando Jorge se me acercaba, señor, retírese, usted no puede verle. Jorge todas las mañanas que salía a su patio, porque él tenía una hora de patio, me dejaba un sanduchito de mortadela, me veía, me decía, negra, ¿cómo estás? Yo le decía, ánimo, fuerza, vamos. Realmente tuvimos poco contacto, y posiblemente de los dolores más grandes que tengo de esos días en la Tacunga fue ver la situación tan difícil que tiene Jorge. Humanamente es una situación muy dura y muy difícil. Y digamos, si es que Arauz llega a la presidencia en este caso, ¿qué va a pasar con Jorge, con Rafael, que también está sentenciado? ¿Vuelve Rafael? Mira, ese es un problema que lo tiene que dilucidar la Administración de Justicia. Hay procesos judiciales abiertos, hay procesos que están en curso, y tendrán que esos procesos judiciales seguir su curso. Tiene que responderte esto, no yo, tiene que responderte la Administración de Justicia. ¿Qué quiero yo? Obviamente, yo quiero que Rafael regrese. Creo que Rafael ha hecho muchísimo por este país y tiene el derecho de caminar en su ciudad, caminar por sus calles, volver a Guayaquil. Por supuesto que quiero que Rafael regrese. Eso no depende de mí, no depende de Arauz, depende de la Administración de Justicia. Futuro de Paula Pavón. Se relanza como prefecta. ¿Cuál es el futuro político? Mira, por lo general dicen que los prefectos son alcaldes que no lograron ser alcaldes. Ajá. Y que por eso van a la prefectura. A mí me encanta la prefectura, yo siempre pensé en ese espacio. Yo me formé en el gobierno provincial, yo entré a trabajar a los 18 años al gobierno provincial. Fui una técnica, la más básica. Yo salí a hacer informes en territorio, fui una promotora comunitaria, conozco mucho, así me enamoré de Pichincha y por eso tal vez tengo tanto cariño al gobierno provincial. Así que me gusta, estoy muy cómoda en el gobierno de la provincia de Pichincha. Estoy haciendo cosas que además me enorgullecen mucho, tengo que decirles. Por ejemplo, el día de ayer fue un lindo día. Soy la primera mujer prefecta en 75 años de esta Cámara Provincial. Y el día de ayer, por ejemplo, lanzar la línea de emergencia para violencia de género 166 Guarmi Pichincha, te digo, me pone feliz porque seguramente todos los prefectos harán vías, harán casas comunales, trabajarán haciendo canales de riego, pero mi compromiso es un compromiso también con las mujeres. Entonces, inaugurar Guarmi Pichincha, este centro que te permite dar asistencia legal, asistencia psicológica, que tienes trabajo social con las familias violentadas, te digo, me hace sentir muy feliz. Así que estoy pensando en el presente, estoy pensando en este presente, no estoy pensando en el futuro. Yo tengo un compromiso con Pichincha hasta el 2023 y todos los días me levanto pensando en la provincia, me levanto pensando en los problemas que tenemos que solucionar y cómo mi tiempo en la prefectura puede cambiar la vida de alguna gente. Esa es parte de mis tareas. Entonces, no me angustia tanto el futuro. Me ocupo del presente, sí, tengo que ocuparme del presente. O sea que ningún cargo en el Ejecutivo después
por si acaso. No, mira que mucha gente decía, ¿no? Cuando salí sobre todo a la cárcel me decía, usted va a ser la candidata, y yo les decía, no, mi compromiso es con Pichincha Claro, hasta el decían que usted iba a ser la 2023. candidata. Entonces me decían, no, es que nos dicen que usted va a ser la... No, mi compromiso es con Pichincha hasta el 2023. Y porque te digo, estoy muy cómoda y me siento bien. Yo amo lo que hago, me encanta estar en las parroquias rurales, me conozco las 53 parroquias rurales de la provincia, me conozco todos los canales de riego que tiene la provincia, trabajo con las asociaciones de economía popular y solidaria muy cerca, me gusta porque es un espacio donde hay muchas mujeres lideresas, respeto mucho el trabajo que hacen los presidentes de juntas parroquiales, y te digo, esta pandemia ha sido también una experiencia nueva en donde he aprendido mucho. O sea, primero imagínate, soy un gobierno provincial que no tiene la competencia de salud, que me adeudan 6 meses, el gobierno nacional me debe 6 meses de lo que nos pertenece a los pichinchanos y pichinchanas, y así me tocó enfrentar la pandemia. Y esto ha sido un caminar y un construir con la gente, ¿no? Cómo fuimos generando nuestros promotores de salud, los promotores comunitarios para podernos cuidar, para saber qué pasa en las parroquias rurales, cómo atiendes, después ir con toda nuestra oferta de las pruebas que hemos hecho en todo Pichincha. Te digo, ha sido una experiencia muy enriquecedora y yo estoy contenta, me gusta mucho lo que hago. Otro caso por las pruebas, creo, ¿no? Villavicencio, que puso un tuit y además cuando fue a declarar dijo, no puedo revelar mi fuente, pero ahí está mi tuit. Las pruebas que además te digo, lo han dicho varios medios de comunicación, no lo digo yo, por ejemplo lo dijo Primicias, que no tiene, digamos, como que mucho que ver con el gobierno provincial, reconoció que eran las pruebas más baratas, reconoció que eran pruebas calificadas por el ARCE en muy buenas condiciones, y te digo, además, en verdad nos han funcionado y todo ha sido muy efectivo. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con Pichincha Humana, que es el brazo de salud que tiene el gobierno provincial. Han hecho un gran trabajo, ellos no han parado un solo fin de semana. Este domingo, por ejemplo, estuvimos en Atucucho con nuestras ferias de la salud. Nosotros vamos con la médico general, vamos con ginecólogos, vamos con las pruebas, vamos con Guarmi Pichincha ahora también para la asistencia psicológica. Y te digo, eso ha sido maravilloso, porque mientras la gente está en la fila, tú le empiezas a hablar de la violencia. Y entonces les dices, no es usual que te agredan, no es usual que te violenten, no es usual que porque es tu marido te tiene que agredir, o porque es tu pareja te tiene que pegar, o te tiene que descalificar. Entonces la gente se queda, y ya cuando va saliendo, se acerca a Guarmi Pichincha y te dice, vea, yo tengo este caso, ¿cómo puedo hacer? Todavía tenemos mucha vergüenza de hablar de la violencia, porque además siempre nos enseñaron eso, pues, que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces a nuestras mujeres les cuesta mucho denunciar la violencia, así que estamos con todos esos proyectos. Ya como para ir cerrando un poco, y estábamos también hablando del tema de Arauz, que me dejó, y le hacen la misma pregunta, es que a mí me dejó ahí como, le hacen la misma pregunta siempre, ¿no? Cuando se habla del tópico de Andrés Arauz, que es, ¿quién le asegura que Andrés Arauz no será un Lenin Moreno? Es la misma pregunta. ¿Quién le garantiza que no va a ser un Lenin Moreno 2.0 y milenio? Mira, primero quiero decirte que Andrés es un hijo de esta revolución, de este proceso. Andrés fue uno de los jóvenes que se beneficiaron de esta política pública distinta, diferente. Es un hombre que siente y está muy comprometido con su país. Mira, Andrés estaba haciendo su posgrado en México. Tiene un hijo. Su esposa tiene un muy buen trabajo en México. Y cuando Andrés le pedimos que sea nuestro candidato, él hizo un renunciamiento muy grande, porque además, después de la amenaza del señor Roldán, que dijo, ya veremos cuáles son los candidatos del correísmo para que vayan nomás todos a la cárcel, ser candidato en este tiempo de persecución implica un gran sacrificio, y Andrés es eso. Como yo siempre digo, Andrés es un pura sangre de la revolución ciudadana, del correísmo, pero es además una nueva generación. Y eso también me parece importante señalar, porque claro, todos
todos estamos bajo la categoría del correísmo, que además ya es una categoría, les guste o no a muchos, que ya se ha vuelto un concepto porque tiene una línea política, una línea ideológica, tiene una base social muy fuerte. Van a decir correístas a nosotros. No, porque es que soy yo la que está hablando de Correa, ¿no? No está hablando Roque y no está hablando Israel, estoy hablando yo. Entonces te digo, hay una nueva generación. Nosotros somos una nueva generación. Yo tengo 42 años. Sin duda fui parte del gobierno anterior. Hoy estoy en el rol de prefecta, pero también te digo, me costó muy duro. O sea, yo he estado en el poder con el correísmo y también por fuera del poder. Y haciendo lo mismo. Entonces te digo, nosotros somos una nueva generación que también tiene un compromiso muy fuerte y que quiere cambiar este país. Entonces, por eso creo que Andrés no va a ser un Moreno. Creo que Andrés además es un tipo muy eficiente, conoce lo público, trabaja, es un joven que toma decisiones. A Andrés no le cuesta tomar decisiones, toma decisiones. Y yo creo que el país en este momento necesita a alguien que venga a eso, a caminarse, a recorrerse este país, a darle toda la juventud y a tomar decisiones. Porque lo que ha hecho Moreno es precisamente ser un títere de una serie de intereses que no sabemos a quién responden. Mucha gente me decía, ¿y quién gobierna? Usted que fue ministra de la política, ¿qué mirada tiene? ¿Quién gobierna? Créeme que no había claridad de quién gobernaba. O sea, después cuando tú ya viste que el ministro de Economía llevó a rajatabla lo del Fondo Monetario Internacional y vemos ahora dónde está trabajando, entonces tú dices, claro, esos son los intereses que representaban. Cuando tú te das cuenta que son las corporaciones las que están manejando el gobierno, te das cuenta que el poder político está al servicio de esas grandes corporaciones. Nosotros necesitamos un presidente que esté de nuestro lado, que esté del lado de la gente. Y confían también en Carlos Rabascal. A mí Carlos me gusta mucho, además Carlos es un tipo muy sereno, sabes que yo soy fanática de mi binomio porque tiene esa composición, la juventud, la fuerza de Andrés y también la serenidad de Carlos. Yo creo que Carlos es un gran aporte a este binomio y además Carlos también tiene relación con otros sectores que no han sido los históricamente vinculados al correísmo. Entonces yo creo que esto nos permite presentar una fórmula además que cumple juventud, experiencia, sierra, costa, que vienen de áreas diferentes. Andrés desde lo público, desde la economía, Carlos desde lo empresarial, desde la comunicación. Entonces hicimos un buen binomio. ¿Y cómo fue? Es que yo tengo muchas dudas con el tema de la disputa de los binomios, porque había muchos candidatos. O sea, porque estaba Pirina, estaba el mismo Carlos Rabascal, acá, pero hay gente que le dolió mucho, no sé, no quedar dentro de la lista, y se me viene una imagen de alguien que se llama Tandazo, que era una persona que apoyaba bastante a Rafael Correa, y llegó un punto donde se eligieron los binomios y de pronto empezó a todo lo contrario, y la gente empezó como que a despotricar contra el señor, y el señor Tandazo, no sé, ¿tenía probabilidades el señor o simplemente era Mira, yo... un opinólogo ahí? Tu pregunta me permite hablar de algo que por lo general no se dice. Imagínate, ¿cuáles son los contendores de Andrés? Tenemos Lazo, obviamente responsable del feriado bancario, que además ha gobernado con Moreno, todo lo que él planteó en su campaña en Moreno lo hizo. Nuevamente está apareciendo Alvarito, nuevamente está de candidato Lucio Gutiérrez, y nosotros presentamos un candidato joven de 35 años. Un candidato joven de 35 años. Y eso también hay que reconocer a la Revolución Ciudadana. Nosotros hemos generado un proceso de renovación. Siempre se decía que en el correísmo no había debate interno, que todo lo que decía Correa se hacía y se hacía rajatabla. Y nosotros tenemos dentro de la organización un proceso de debate muy fuerte. Yo creo que para nuestra organización política era muy saludable tener varias alternativas y tener varias opciones, porque así se genera democracia. Porque la democracia que queremos para el país también tiene que ser una democracia que se juegue casa adentro. Porque no es coherente que tú tengas un discurso para afuera y casa adentro no lo apliques. Entonces, esto de tener varios candidatos y candidatas fue muy importante para nuestro movimiento. Un proceso de definición de candidatura siempre puede dejar heridos.
Pero lo importante es que en un proyecto político como el nuestro, nosotros nos mantenemos unidos. Una vez que tomamos la decisión, operamos de manera articulada y obviamente esa es parte de la militancia que tenemos y es uno de los valores agregados que tiene nuestra organización política. Tandazo, yo creo que más que ser un militante de la Revolución Ciudadana, él hizo un reconocimiento muy importante a lo que fue el gobierno de Correa, que le pasó a mucha gente que antes nos criticaba cuando éramos gobierno, cuando llegó Moreno dijo, o sea, esto ha sido malo, esto realmente ha sido malo. Entonces hicieron una valoración y un reconocimiento de lo que fue. No he escuchado expresiones de molestia. Cuando uno tiene aspiraciones políticas, las tiene que jugar hasta el final. Y si él tenía aspiraciones políticas, me parece perfecto que lo haya hecho. Yo siempre digo esto dentro de mi organización política. Si no es malo tener intereses, no es malo, porque para eso estamos en política. Lo importante es que esos intereses estén sobre la mesa y sean legítimos. Y después, cuando ya se define, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Lo importante no son los candidatos únicamente, sino lo importante es lo que queremos para el país. Y creo que nosotros como Revolución Ciudadana tenemos un proyecto político para el país que va más allá de los nombres. Mira, Correa pudo haber sido nuestro candidato y pensaron que quitándole a Correa de la papeleta el riesgo de que la Revolución Ciudadana vuelva ya no iba a existir, y hoy se dan cuenta, por eso es que hasta ahora no inscriben nuestro binomio, es que sin Correa nosotros seguimos teniendo una expresión muy fuerte y una conexión muy fuerte con el pueblo, y creo que eso es importante para un proyecto político. Para cerrar, una dinámica. Describe en 1 a 5 palabras Rafael Correa. ¿En 5 palabras? De 1 a 5, cortito. Un hombre que ama a su pueblo. Yo no he visto un político que tenga tanta pasión por la gente. Yo no me voy a olvidar nunca. 5 palabras. Ya. Es que se me vino a la cabeza con eso. Cuando recorrimos Manabí en pleno terremoto, yo nunca había visto a alguien llorar así, tan dolido por lo que veía. Yo no he visto eso en otro político y por eso te digo, tú me dices Rafael Correa, yo digo un hombre que ama a su pueblo. Revolución Ciudadana. Un proyecto político transformador. Lenín Moreno. Innombrable. Una sola palabra. Jorge Glass. Un compañero que está sufriendo mucho. Arauz. Futuro, esperanza. Cárcel. Dolor. Grillete. Dignidad. Yo me llevo muy bien con el grillete porque además te digo, el grillete me permitió salir de la cárcel, que eso es algo que la gente no entiende. Si yo no habría encontrado a esa jueza que te digo que no la conozco y que fue tan importante, yo seguiría presa, habría perdido posiblemente el cargo a la prefectura y ahora cargo este grillete que me permite defenderme en libertad. Que es incómodo, sin duda, no me quito nunca, no te quitas para dormir, para bañarte, pero estoy libre y eso lo valoro mucho. Justicia en Ecuador. Hay que recuperarla. Asamblea Nacional. Un desastre, excepto mis 30 asambleístas de mi bancada. Aborto. Tenemos que lograrlo, tenemos que conseguirlo. Es la soberanía de los cuerpos de las mujeres, es parte de los cambios que tiene que tener nuestra sociedad. ¿Y Arauz está por ese lado también? ¿Sabes qué? No he conversado del tema directamente de interrupción del embarazo, pero Andrés es feminista. Es un joven que está identificado con las causas de nosotras, de las mujeres. Tiene una postura muy fuerte sobre el tema de violencia. Hablamos a propósito de Guarmi Pichincha y me decía, vivas las queremos, ojalá pudiéramos hacer eso para todo el país. Entonces es un hombre que está comprometido con los derechos de las mujeres, con los derechos de la naturaleza. Tiene su edad. ¿Cuántos años tienen ustedes? 26. Ustedes son más jovencitos todavía, el Andrés tiene 10 años más. Pero de ese caso, de ese tema en específico no se ha pronunciado, no ha dicho nada. El tema de aborto por violación fue de un proyecto que bajó Correa. Un proyecto súper complicado también en la asamblea que se debatió y no pasó.
que lo mandó Correa. Que se debatió en el tiempo de Correa y que lastimosamente hoy no volvió a pasar. Porque, mira, justo ayer, a propósito del 25 de noviembre, hicimos un panel internacional y estábamos compañeras de Colombia, de Argentina, de Chile y Ecuador. Y solamente en Chile había pasado la interrupción del embarazo por algunas causales, no son todas. Y hacía una reflexión una compañera de Argentina y decía, en Argentina pudimos pasar hasta el matrimonio igualitario, que podría ser más controversial para algunos sectores conservadores, pero no hemos podido pasar la interrupción del embarazo. Y ahí tú te das cuenta que sin duda hay una sociedad patriarcal que quiere controlar los cuerpos de las mujeres, y ese es un gran reto que hay que lograrlo. Pero sí hay algo que aprendí de la experiencia cuando fui legislador y planteé la moción de la despenalización del aborto por violación, es que necesitamos un cambio también en la sociedad. Necesitamos un cambio en la sociedad. Esos retos los vamos a ir logrando también cuando nuestra sociedad esté preparada, y por eso hay que seguir dando el debate, y por eso es tan importante que así como hay autoridades comprometidas con estos temas, haya organización social y haya calle, y que haya una presión también, porque así opera la política y así opera el poder, ¿no? Entonces, Arauz sí apoyaría el aborto por violación. Habría que preguntarle al Andrés, pero yo creo que Andrés es un comprometido con nuestras causas. Te esperamos, Andrés. Elecciones 2021. Elecciones 2021, primero que hayan elecciones 2021. A mí me aterra que bajo la lógica de la pandemia y de ahora sí que nos preocupemos, porque durante estos meses nos han dicho la apertura, que todo el mundo se abre, que así mismo es, que tenemos que salir y que se cambie el discurso para la elección. Queremos que haya elecciones, este país debe ir a elecciones, que no se retrasen las elecciones y que las elecciones sean transparentes y se permita participar a todos los candidatos, que se permita la inscripción del binomio Arauz-Rabascal. Para nosotros es fundamental, y que sea el pueblo el que defina, que sea la ciudadanía la que se pronuncie a través de las urnas. Y finalmente el nacional. Ay, mi equipo de mis amores, como yo siempre digo, el único bitricampeón que ha tenido este país. Que quede claro, el único bitricampeón. Obviamente, mucho cariño. Yo crecí en mi familia, casi todos somos del Nacho. Y como son las ironías de la vida, todos somos del Nacho y me sale un sobrino del Barcelona. Mi único sobrino me sale del Barcelona, pero es una pasión enfermiza por el Barcelona. Tiene 6 años y desde los 3 años le encantó el Barcelona. Así que esa es el colmo de una familia del Nacho, te sale un sobrino del Barcelona. Y bueno, ya para finalizar, siempre hacemos con las personas que invitamos acá, que nos den un mensaje a alguien en especial. Un mensaje a María Paula Romo, que se fue del poder. ¿Qué le diría? Ya como para ir cerrando. El odio no construye. El odio y la persecución no construye un país, y yo creo que esa es una gran lección que le deja su paso por el gobierno y le queda al país. Así que a dejar el odio. Listo. Esto fue Paola Pavón. Muchísimas gracias por estar aquí. Chévere. Choque, ya que no podemos. Gracias, vamos al showroom. Gracias. Igual, gracias por estar aquí en Bene Periodismo. Digo, en Venerable, el canal alternativo. Y nada, suscríbanse, comenten, y cualquier novedad. La semana que viene estará. Me dieron mi regalo de Solanda, miren. Solanda Barrio Fino también. Solanda Barrio Fino. Todo un abrazo y solidaridad para Solanda. Muchísimas gracias.